vamos a hablar de seguridad también, Sí, ¿no? también. Y Grooming Argentina, bueno, ha desarrollado un intenso trabajo en todo el país prácticamente. Y Santiago del Estero también tiene su sede, ¿no? Así es, en Santiago del Estero también se trabaja con esta problemática. Es una problemática virtual. Recordemos que el grooming, bueno, las chicas ya nos van a hablar bien de qué es el grooming, pero para hacer alusión es el acoso virtual que reciben niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido es muy importante, Daniel, que se trabaje en la prevención y en la concientización de esta problemática, y en Santiago del Estero se está haciendo este trabajo. La ONG que en Santiago del Estero, bueno, está trabajando también intensamente en esta promoción y difusión. Hoy, bueno, está aquí con nosotros sus representantes, Leisa Ábalos y Silvana Sandoval, a quienes las saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Buen día, Buenos bienvenidas. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, todo Bueno, bien. trabajando Trabajando intensamente, ¿no? intensamente, así es. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de la labor que hacen. Bueno, primero, ¿no? Lo que decíamos, Bueno, que es el grooming, ¿no? Bueno, el grooming es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes a través de Internet. Para que esto ocurra, interviene el groomer. El groomer es quien vendría a ser mal llamado acosador a los niños. Primero lo que él intenta, esta persona, lo que intenta es acercarse a los niños. Va a haber 4 fases, nosotros lo dividimos así cuando hablamos de esta persona. Primero hay 4 fases, primero la fase de acercamiento, en la cual él intenta mantener el vínculo de contacto. Después la fase de confianza, en la cual él va a intentar saber sus horarios, cómo se llama, a qué escuela va, qué es lo que le gusta, las actividades que realiza, en qué momentos está solo, que es algo muy importante. Para ese modo después actuar. Después el otro momento es el momento de seducción, en el cual el momento de seducción es cuando va a haber ese pequeño intercambio de accionar entre uno y otro, que es cuando, por ejemplo, él le pide fotos. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de menores. Sí. Entonces, este menor cree que está manteniendo un vínculo con otro menor. Claro. O sea, una chica de 14 años cree que está conversando con otro chico de 14 años. Aquí estamos hablando de plataformas tecnológicas, sea cual fuere, sea WhatsApp, sea Facebook, sea Instagram o incluso un juego. Porque puede pasar ahora con todos los juegos que hay virtuales que se manejan por medio de chats. Entonces hay intercambio de fotos en el cual la víctima le manda su propia foto convencida que está conversando con alguien de su propiedad y de su propiedad, y del otro lado va a recibir una foto de un perfil falso. Claro. Y por último es la etapa de amenaza, cuando el groomer se da cuenta que está siendo amenazado, él dándose cuenta, la víctima que ha sido víctima de grooming, Ha sido descubierto, digamos. claro. Ajá. Entonces le empieza a la víctima a hacer sentir culpa, como que todo lo que ha ocurrido ha sido culpa de ella. Y le empieza a amenazar con que, bueno, van a mostrar sus fotos y todo este tipo de cosas. Entonces, ante este tipo de cosas, lo primero que tenemos que hacer nosotros es recurrir a la familia, el diálogo sobre todo. Sí. Porque y denunciar, porque el grooming lo que sí o sí hay que hacer es denunciarlo. 2 cosas importantes es el diálogo. Muchas veces lo que nosotros decimos cuando damos las charlas y eso, que quizá una chica o un chico, porque no tan solo los casos de grooming ocurren en las niñas, no nos olvidemos el caso de Independiente, por ejemplo, que han sido varones. Sí. Quizá no se animen a hablar con sus propios padres, pero sí recurrir a alguien de confianza para contarles qué es lo que está pasando todo y denunciarlo, porque es un delito. Esto da un poco de vergüenza también, ¿no? Digo, a los niños, a los adolescentes, hablar este tema. Hablarlo, contarlo, exponer lo que les ha pasado y exponer lo que han hecho, porque muchas veces es lo que busca el groomer, hacerlo sentir culpa, o sea, hacerlo sentir como que ellos son los que han estado actuando mal. Entonces, como esto es un delito y está penado por la ley, bueno, nosotros tenemos la ley de grooming, que es la ley 29.604, que está en el artículo número 131 del Código Penal. Podemos decir que se puede
denunciar penalmente. O sea, hay un buen respaldo, digamos, Sí, en este sentido. eso es muy para importante denuncias. eso es muy importante que sepan que es un delito y que está penado por la ley en nuestro país. Nosotros, ¿A dónde denuncian, digamos? a eso iba. Ajá. Nosotros tenemos una aplicación que se llama GAP, que la pueden descargar desde cualquier celular, de Play Store, de todas las plataformas digitales. Se llama GAP, que es automática, o sea, puedes hacer la denuncia. Ajá. Esta es la aplicación. No sé si se A ve. ver si podemos ahí tomarla. Esta es la aplicación Ajá. que tiene la opción, tiene las dos opciones. Sí. De hacer- En el caso de que sean, sí, Puede ser la denuncia anónima, o sea, si vos no querés saber, no querés que sepa tu identidad, Ajá. la podés hacer anónima y automáticamente Grooming Argentina se contacta al celular desde el que Bien. se hizo la denuncia. Ujú. Eso es muy importante. Nosotros de Grooming Argentina tenemos todo lo que es psicólogos, psicopedagogos para las víctimas. Esto es sin cargo. O sea, nosotros somos una ONG que trabajamos de esa manera. Tenemos también todo el respaldo en lo que es los abogados y todo ese tipo de cosas. Contamos con muchísimos integrantes. trabaja el Para- equipo interdisciplinario preparado y formado de forma tal que pueda ser un respaldo para la víctima y no se sienta sola. Está bien. Si ocurre un caso de grooming aquí en Santiago del Estero o en Salta o en San Juan, en Tucumán, con GAP, si presionan el botón rojo y no se animan a dar su identidad, desde Grooming se contactan directamente con ellos. Si presionan el botón blanco van a llenar el formulario y desde Grooming también se van a comunicar con ellos. Bien. Y el equipo se van a comunicar con ellos y ahí van a actuar. Comienza la ¿Es de acción. la única manera que se puede denunciar, digo? O No, hay otra forma? hay un 0800 Ajá. o si no, groomingargentina.org.ar. Bien. Si no, la comisaría más cercana, en todo caso de que no tengas todas esas condiciones, Bien. a la También lo comisaría pueden más hacer. cercana también la pueden hacer. Claro. Es lo más importante, Claro, es la más- denuncia. la denuncia. No el escrache, porque generalmente en estos casos cuando estamos siendo acosados, lo que primero tendemos a hacer es a escrachar a la otra persona y eso es lo que hay que evitar. Siempre hay que guardar las capturas, guardar las imágenes, las conversaciones, porque el escrache es como que estamos avisando a la otra persona de qué es lo que estamos por hacer. Claro. Entonces siempre es lo Bueno, principal no nos olvidemos denunciar. que estas personas son personas que actúan con diferentes perfiles. O sea, quizá yo estoy conversando con la misma persona que ella o que vos y los tres estamos con la misma persona y los tres con diferentes perfiles. Claro. Entonces, si yo advierto, por ejemplo, en Facebook que Juan de 14 años me mandó una foto y me ha amenazado y ya directamente Juan sale de Sale, Facebook claro. y Claro. saca ese perfil. Entonces lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es como si nada hubiese pasado, seguir accionando de la misma manera Claro. y no advertirlo de que nosotros hemos caído en cuenta de que estamos bajo La amenaza del claro. del groomer. Entonces eso es lo primero que nosotros aconsejamos, no escracharlos, que es lo que habitualmente hace la Sucede, gente. sí. Claro, Sí. saca la Exactamente. foto de la persona en el Facebook, en Instagram, en todos los medios y después desaparece esa Claro. persona y no la encuentran más. Ahora, Bien. ¿has recibido denuncias aquí en Santiago del Estero? Ha ¿Se han habido registrado denuncias. ¿Muchas? ¿O- Ha habido. Ha habido denuncias, no muchas, pero sí ha habido denuncias. Ha habido Nosotros dando una charla, perdón, en En un la colegio escuela, sí. tuvimos Una una nena nena que que es, o Que sea, se por sentía tanto, después sí, de la Claro, charla claro. nos ha dicho que había sido víctima de grooming. Y eso también, bueno, más allá de las denuncias, ustedes realizan un trabajo constante de Exactamente. prevención. Sí, Sí. nosotros ahora estamos bueno, nosotros cuando hablamos como equipo, ¿no? El Grooming Argentino ahora está por firmar un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos para de ese modo poder seguir trabajando en conjunto para poder seguir dando charlas de concientización para todos los actores, tanto niños y adultos, porque esto creen que solamente es una problemática de niños y no, los adultos no saben también de qué se trata, porque en una mesa de café, por ejemplo, si alguien habla sobre grooming, nadie sabe de qué se trata o creen que solamente sigues el acoso a los niños por medio de internet y queda ahí nomás. Y Claro. no, es mucho más extenso, hay que explicarles también que hay que denunciarlo, hay que explicarles que está penado por la ley, hay que explicarles qué es lo que se debe hacer con el tema de las capturas de pantalla, con el tema de la denuncia. Entonces es mucho más amplio el tema y son diferentes las charlas para los niños, por supuesto, que para los adultos.
Pero es muy importante el diálogo en las familias. Es muy importante porque hoy los chicos están muy vulnerables y cada vez en más temprana edad tienen el alcance del celular. Cada vez más chicos, es a cada vez más temprana edad y es mucho más peligroso. Porque los chicos no saben, porque es la verdad, o sea, hay un lado B de Internet que no conocemos, ni los niños ni los adultos tampoco. Entonces es muy importante el diálogo en las familias, que no se pierda del todo. Y enseñarles que el uso de los dispositivos tecnológicos no es malo siempre y cuando sea con prudencia. Nosotros cuando decimos que no hay que controlarlos, porque un chico de 14, 15 años al sentirse controlado es peor. Cuando vos le dices no hagas esto, es peor. Entonces, sino acompañarlos. El acompañamiento es lo fundamental en la familia, entonces al sentirse acompañado y explicarles cuáles son los riesgos que corren ellos en Internet, de ese modo es una manera de prevenir este tipo de problemáticas. De hecho que bueno, es muy preocupante, además por el sentido de que hasta las últimas consecuencias donde puede llegar esto, ¿no? Hasta las pérdidas de vidas incluso, ¿no? Por ejemplo, hace unos días en la banda un nene de 13 años se suicidó por jugar al Free Fighter. Sí, claro. Que es un juego virtual, una plataforma donde entran 50 personas que no sabes de dónde son y que tienen diálogos mediante audios y pasan estas cosas. Y lo que pasa es que el groomer tiene como dos perfiles diferentes. Lo hacen por un lado como para satisfacer su satisfacción sexual propia, personal, o por otro lado lo hacen para captar para trata de personas. Entonces hay como un cierto riesgo al cual se exponen los chicos, del cual ellos no son conscientes. Entonces al explicarles a ellos de qué se trata, por ahí cuando uno habla y les cuenta, en las charlas cuando damos se ríen. Y cuando ya empezamos a profundizar más sobre el tema y les explicamos todo, ya empiezan a poner otra cara también. Claro, ya ponen otra seriedad. Entonces es como que, o cuando alguien les dice, sí, ustedes sabían que cuando están con un jueguito tienen una persona que está en México y esa persona de México, pues claro, ya lo toman desde otro lado y bueno, hay que explicarles de la privacidad de las redes y todo ese tipo de cosas, más que nada, porque la realidad es que todos mienten, le dan en las redes sociales, todos mienten para poder acceder, entonces bueno, todo ese tipo de cosas hay que ser cautos, más que nada para evitar cualquier peligro. ¿Los chicos hacen preguntas en las charlas que ustedes dictan? Sí. ¿Genera inquietud el tema? Al principio no, al principio es como que todos se sorprenden porque claramente es un tema que desconocen. Claro, pero cuando entramos en la parte de los juegos y todas esas cosas, interiorizar en esas partes, es como que ellos empiezan a dudar y a preguntar de por qué y cómo hacemos. Sobre todo cuando les preguntamos si alguno comparte fotos alguna vez. Siempre les preguntamos, ¿quién ha compartido fotos alguna vez? Es como que primero se pone en serio y después de poco, ¿y por qué? Y cuando les explicamos que una vez que la foto subió a la... Es de todos. Claro, ahí es como que se empiezan a asustar y empiezan a surgir las preguntas, ¿y por qué? Pero sí, surgen preguntas, surgen inquietudes, interés, tanto de los docentes como por parte de los alumnos también, y bueno... Esta semana, por ejemplo, tenemos toda la semana de charlas en las escuelas. ¿Dónde van a dar las charlas? Estamos a confirmar, estamos con el consejo, directamente ahora con el consejo escolar, de martes a viernes, tenemos todas las semanas en distintas instituciones, así que vamos a ver, a trabajar fuerte. ¿También tienen algún tipo de contacto con las personas que puedan realizar algún tipo de consulta, más allá de la denuncia, digo? Sí, ustedes como institución. Nosotros una vez que terminamos la charla les dejamos el correo a los chicos anotados en el pizarrón para que se puedan contactar con nosotros, el que necesite algo, y el celular del 0800 de Grooming. 0800 Grooming, tienen las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook. ¿Cómo los encuentra la gente por ahí que está mirando y que tiene algún tipo de duda? En Facebook, Twitter y Instagram estamos como Grooming Argentina. Si no, tienen en la dirección de correo, que es contacto@groomingargentina.org. Y en el caso de que si sos mayor de edad, todos, quieran ser voluntarios del conjunto del Grupo de Santiago, también nos pueden buscar como voluntarios,
Hay groomingargentina.org. especialistas también en materia, digo, de Sí, internet hay y demás, abogados. como para- Todo. Sí, Sí. hay Ajá. abogados también. Ajá. Somos distintas, De estamos distintas todos, ramas. sí, Multidisciplinarios, estamos ¿no? distintas Sí. todas. Claro, sí. yo soy profesora en Nosotros somos comunicación profesoras, social, ella también tenemos abogados, médicos, psicólogos, tenemos mucha gente que nos ayuda en distintas partes del país, estamos bien. en todo el país. Y también lo que queríamos, bueno, ya que nos brindan El espacio. invitarlos a todos los que quieran formar parte de Grooming Argentina, que se sumen para ser voluntarios, que bueno, que cada uno que pueda sumar su granito de arena para formar parte de la ONG, están invitados y tienen las puertas abiertas para que entre todos podamos día a día Ayudar a los ayudar chicos. a los chicos, porque en realidad esto es para ellos. Para Seguro, seguro que sí. Perfecto. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Gracias Muchísimas a gracias. ustedes. No, de nada, Muy gracias a amables. ustedes. Leis Ábalos y Silvana Sandoval, integrantes de Grooming Argentina, esta ONG también instalada aquí en Santiago del Estero, nos han contado cómo está trabajando en nuestra Sí. provincia y fundamentalmente la prevención y la difusión, sobre todo de este tema, ¿no? Sí, Muy generar delicado. conciencia, sin Sí, sí. duda, es muy importante que todos sepamos acerca de esto.